Las vidas. Y a veces cuando recibimos una promesa del Señor para nuestra familia, para nuestros hijos, para nosotros, quién sabe, en el ámbito personal, familiar, espiritual, de sanidad, solemos ser bien desesperados. Creo que esta época, esta generación, es una generación que quiere todo bien rápido. Somos muy poco pacientes con todo. Esperamos de que el Señor cumpla su promesa rápido. Quiero entrar a la universidad rápido y quiero salir lo más rápido posible. Quiero casarme y quiero que ya de una vez todo sea y se solucione rápido. Y pensamos que la vida es así, que en cuestión de unos cuantos meses hay cursos rápidos, hay medicamentos que te prometen sanidad al instante. Hay muchas cosas que nos dicen que toma esto y en un rato vas a estar muy bien. O acaba este curso y ya vas a aprender todo esto y vas a dominarlo. Pero en la Biblia debemos entender de que existen procesos. Y hoy vamos a aprender 3 procesos muy interesantes en la Biblia que nos van a ayudar a nosotros a entender y comprender un poco más cómo Dios trabaja sobre nuestras vidas. Sé que a veces es bien difícil esperar. Cuando uno está atravesando una enfermedad o cuando uno está empezando a estudiar, empezar tus primeros años y esperar y ver que te faltan todavía 5 años más de carrera, o ver que todavía te falta mucho tiempo para poder casarte, o te falta mucho tiempo para poder emprender y que tu negocio ya empiece a tener crédito, ya empiece a tener recursos para ganancia. Cuesta esperar, cuesta mucho. Pero en la Biblia encontramos diferentes personajes que han sabido esperar, que han sabido esperar los tiempos del Señor, incluso para poder cambiar. Yo sé que algunos podemos pasar espacios en nuestras vidas que nos cuestan mucho y queremos que ya de una vez cambie todo en mí y que de una vez sea una nueva persona. Quiero empezar a bajar de peso y que ya sea rápido, o quiero subir de peso y que sea de una vez, pero no suele ser así. A veces tenemos que esperar un tiempo correspondiente. En la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Les voy a invitar a que busquen en el libro de Génesis capítulo 12, y vamos a aprender versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, ¿me ayudas, Rubén o alguien? Había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso por si acaso se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió a Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Esta es la historia de Abraham. Abraham en la Biblia es considerado el padre de la fe. Además se lo considera incluso el amigo de Dios. Dios mismo dice: Abraham, mi amigo. Es bien bonito cuando Dios menciona así de Abraham. Y Abraham se lo conoce porque se lo reconoce como el padre de muchas gentes. Dios le promete aquí y le dice: las naciones van a ser benditas en ti. Más adelante Dios le va a mostrar incluso las estrellas de los cielos y le va a decir: así como ves las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia. Como la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y nosotros creemos que después de unos cuantos meses, Abraham ya tuvo a Isaac. Pasaron, quién sabe, 9 meses y listo, ya viene Isaac en camino. Pero ¿cuántos años creen ustedes que desde que Dios le llamó a Abraham y le dijo: Abraham,
sal de tu parentela, sal de la tierra en donde tú estás, y yo te daré una tierra diferente, mucho mejor. Y haré de ti una gran nación. No tenían hijos. Y le dice, voy a ser una gran nación. No podía tener hijos inclusive. Y las demás naciones serán benditas en ti, Abraham. Y dice, y Abraham le creyó a Dios, dice esto en Hebreos, y le fue contado por justicia. Tomó a su esposa Sarai, salió de su tierra y fue rumbo a Canaán. Desde ese día, ahí vemos el versículo 4, dice, y Abraham era de 75 años cuando Dios lo llamó en esa ocasión. 75 años. ¿Hay alguien por si acaso que tiene 75 años en la iglesia? Nuestra hermana Ignacia era la hermana más mayor que teníamos. 75 años es una edad elevada. Ya era anciano Abraham y Dios lo llamó y Abraham le creyó. Y uno puede decir, si Dios me promete algo, yo por lo menos espero que sea rápida su promesa. O sea, si Dios te ha dicho, oye, vas a estar bien, yo quisiera que ya esté bien mañana si es posible. Si es posible al salir del culto, o si es posible a lo más tardar esta semana y al próximo domingo decir, Señor, ya estoy muy bien. Ahora sí me encuentro feliz y te voy a servir. Pero Abraham, yo creo que es considerado el padre de la fe, porque Abraham va a ver la promesa del Señor 25 años después. 25 años, queridos hermanos. No un mes, no una semanita, no un día. Abraham le creyó a Dios 25 años. Y yo les muestro el versículo, se encuentra un poquito más adelante. Génesis capítulo 21, versículo 5. Pasen unas 3 hojas su Biblia. Génesis capítulo 21, versículo 5. Desde el versículo 1 lo vamos a leer. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Tomen este pequeño detalle. Cuando Dios le llama a Abraham, dice la Biblia, y tomó a Sarai. Pero aquí en esta ocasión, 25 años después, el autor lo aclara y dice, y tomó a Sara. Incluso Dios va a cambiar el nombre a Abraham y a Sara. Y Sara, versículo 2, 21:2, concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Miren que 25 años no es un tiempo poco. Es más, yo llevo en la iglesia, no sé si haces cálculos, cuántos años tú llevas en la iglesia. Si yo he llegado el año, supongamos 2000, he llegado en 99, hasta la fecha son 25 años. Este 2025, en junio, yo como familia, mis papás, mis hermanos, cumplimos 25 años en la iglesia cristiana. 25 años creyéndole al Señor. Abraham, y es toda una vida, Abraham estuvo desde que lo llamó el Señor 75 años y Dios dijo, voy a hacer una gran nación de ti, le dijo a Abraham. Y Abraham le creyó, salió con su esposa, fueron a Egipto, fueron caminando como vagantes en carpas y estuvo ahí creyéndole a Dios esa promesa. 25 años. ¿Cuánto tiempo nosotros nos cansamos cuando escuchamos algo de parte del Señor para nuestra vida, para el ministerio, para mi familia, para mi trabajo, para mis estudios? ¿A los cuántos años tú te cansas? ¿A los cuántos años dices, medio que ya no está llegando la promesa, medio que Dios se está olvidando, medio que voy a dejar de congregarme, voy a dejar de orar, voy a dejar de creerle al Señor, voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo, hermano, estoy ayunando? No llega la promesa del Señor. ¿A los cuántos años tú te rindes? ¿O a los cuántos días? Quién sabe, algunos ni días duramos creyéndole al Señor. Si algo te ha dicho el Señor que va a hacer, dice la Biblia, y Dios no es hombre para que se arrepienta, porque el hombre puede decir sí y no cumplirlo, pero Dios dice sí y es. Dios dice no y es así. Jesús decía, Dios no es hombre para arrepentirse de sus promesas. 25 años, creo que por eso lo van a llamar a Abraham el padre de la fe. Porque tuvo que aguantar 25 años creyéndole al Señor, incluso pasando vergüenzas, porque va a cambiar su nombre
como el Padre exaltado, y Dios le va a llamar su nombre. Antes era Abraham, pero va a cambiar su nombre a Abram, que significaba el padre de muchas gentes. 25 años a la gente le decía, ¿cuál es tu nombre? Abraham, ¿no ve? No, soy Abram, padre de muchas gentes. En otras palabras, le estaba diciendo a la gente, soy Abraham, el padre de muchas gentes. ¿Y cuántos hijos tienes? Todavía ninguno, pero voy a tener, porque soy el padre de muchas gentes. En serio, pero no veo ni uno de tus hijos, pero voy a tener más adelante. Tú andas con esa confianza que tiene Abraham frente a la gente. La gente te ve y te dice, oye, pero tú todavía no estás bien. Todavía. Pero Dios dijo que sí voy a estar. Tranquilo. El proceso que Dios está haciendo en mi vida es con paciencia y con tranquilidad. Porque cuando yo le he creído a Dios en algo, yo sé que Dios lo va a cumplir, querido hermano. Deberías creerle de esa confianza al Señor. No empezar a desesperarte y decir, no está llegando la promesa del Señor, todavía no está cumpliendo, ¿a qué hora va a cumplir su promesa? Ya falta, ya han pasado 1 año, 2 años, 3 años, ya ha pasado 15 años y todavía mis hijos no han llegado a la presencia del Señor. Oye, si Dios ha cumplido su promesa con Abraham después de un tiempo, y Dios incluso ni siquiera consideró la vejez de Abraham. Hasta Sara dice, la gente se va a reír de mí. Si yo le he dado hijos y estoy dando de mamar a mi hijo, ya en mi ancianidad. Mi hermano, tratemos de confiar como Abraham le creyó al Señor, incluso siendo anciano. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para tu vida? Para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tus estudios. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha hecho y que tú estás considerando? Que recién han pasado unos cuantos meses y estás considerando de que Dios no lo va a cumplir. Creo que a Abraham le llegamos nosotros a decir padre de la fe, porque tenemos que aprender de él la fe y la confianza que tenía en el Señor. Estando en el desierto iba diciendo a la gente, yo soy el padre de muchas gentes, y ni hijos tenía. Estaba diciendo a la gente que me iban a ser benditas todas las naciones y ni siquiera tenía descendencia. Pero cuando llegó ahí a su presencia Isaac, Abraham empezó a confiar mucho más en el Señor. Porque si lo ha hecho en la ancianidad, lo va a seguir haciendo más adelante. No es el único caso en la Biblia, pero es muy inspirador el caso de Abraham. Pero hay otro caso también muy bonito, que igual el Señor lo va a revelar con tiempos. Es el caso de José, el soñador. Igual en el libro de Génesis, vamos a hojear unas cuantas páginas más. Génesis capítulo 37, versículo 2. Vamos a hojear unas 10 páginas en adelante, Génesis capítulo 37, versículos 1 en adelante. José. Dice, habitó Jacob. Jacob, por si acaso, va a ser el nieto de Abraham. Miren este detalle. Abraham tiene a sus hijos Isaac. Isaac va a tener 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob va a tener 12 hijos y uno de estos hijos va a ser José. El pequeño José, el hijo que lo va a tener en su ancianidad con una de sus esposas. Dice así, versículo 37, capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel es el segundo nombre por si acaso de Jacob, más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José tenía 17 años cuando le creyó al Señor. 17. Yo sé que tenemos aquí muchos jovencitos de 17 años. 17 años, es el hijo favorito de su papá, Jacob. Jacob además le da una túnica de colores. Esto va a generar envidia en sus hermanos y sus hermanos lo van a vender como esclavo. Estando como esclavo, va a llegar a la casa de Potifar. Potifar es un general o un oficial del ejército egipcio, y Potifar lo va a nombrar a José, siendo esclavo, como el principal de su casa, porque Potifar ve que José, todo lo que él hacía, prosperaba. ¿Cuántos años tenía cuando salió de la casa de su padre José? 17 años.
La historia menciona que al final de la vida de José, José se va a convertir en el principal oficial, no de la casa de Potifar, ni siquiera de la casa de su familia. Aquí, por si acaso, pequeño detalle que tal vez le estamos pasando por alto, los sueños de José. José soñaba, y sus sueños son bien particulares, él tiene hermanos, 2 hermanos. Soñaba que los manojos de trigo que estaban delante de sus hermanos se inclinaban hacia él. Era uno de sus sueños. El otro sueño era que el sol, la luna y las estrellas también se inclinaban ante él, se postraban. Eso lo comparte José con sus hermanos y sus hermanos más rabia le daba. José estaba empezando a creerle al Señor. Estando en la casa de Potifar, José prospera, lo denuncian por intento de violación, lo meten a la cárcel. Desde la cárcel hasta que el día en el cual José está aquí con los símbolos del príncipe de Egipto o como un principal de Egipto, ¿saben cuántos años pasa? ¿Cuántos años creen que José ha tenido que aguantar un proceso sobre su vida? Exactamente fueron 13 años desde que José salió de la casa de su padre, cuando tenía 17 años, y cuando va a estar en el palacio del faraón, va a cumplir 30 años. Les doy los versículos. Hemos leído Génesis 37:2, en donde dice, y era José de la edad de 17 años cuando estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Pero vamos a buscar en Génesis capítulo 41, versículo 46. 2 hojitas adelante. Génesis capítulo 41, versículo 46. Era José de la edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recogió toda la tierra de Egipto. 30 años fue cuando José vio sus sueños cumplirse. No fue al año, querido hermano, no fue cuando José recibió la túnica de colores y al día siguiente ya era el príncipe de Egipto o era el principal de Egipto. 13 años estuvo pasando en la cárcel, estuvo pasando como esclavo, seguramente pasó noches llorando, pasó noches con hambre, pasó noches maltratado. Y yo estoy seguro que como cualquier otra persona, José también empezaba a dudar y decir, oye, ¿dónde está el sueño que el Señor me mostraba donde la gente se inclinaba hacia mí? ¿Dónde está mi túnica de colores? Ahora soy un esclavo nada más. José aprendió estos 13 años en la cárcel, como esclavo, hasta creerle finalmente al Señor todo lo que se ha cumplido. José es una muestra clara también como Abraham de que Dios cumple sus promesas, pero a veces nosotros tenemos que aprender a soportar los procesos. 13 años tampoco es un tiempo corto. ¿Cuántos años ya estás en la iglesia? ¿Cuántos ya están calculando sus años en la iglesia? ¿Cuántos ya están 13 años congregándose, creyéndole al Señor, ofrendando, orando, ayunando, perseverando, predicando, enseñando, cumpliendo el ministerio, rebuscando en las escrituras, alimentándose? Mi hermano, algunos de nosotros recién estamos un par de años en la congregación y uno ya quiere que se cumplan todas las promesas del Señor, que tu familia esté totalmente unida, que tú estés completamente lleno de salud, que tus sueños ya empiezan a cumplirse. Paciencia. Hay procesos que tenemos que aprender a aguantar. Miren que si Abraham, José, Jacob, el Señor mismo han tenido que aguantar años para cumplir las promesas del Señor en su vida, nosotros también debemos tener esa misma perseverancia para tratar de ver las promesas que el Señor se cumplen en nuestros hijos, en nuestra salud, en los sueños que ha puesto para tu vida. ¿Cuántos años ya estás congregándote y perseverando? ¿Cuántos años tú ya estás sirviéndole al Señor? Hay algunos que están desde la fundación de la iglesia ya tiene 41 años por si acaso. Yo sé que algunos de ustedes ya están 41 años perseverando al Señor y estoy seguro que han visto muchas promesas del Señor cumpliéndose en tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Hay algunos que recién desde el año pasado estamos empezando a congregarnos y el Señor también te ha mostrado lo grande y poderoso que es. Y si aún no te lo ha mostrado, no significa que no lo vaya a hacer. Si a Abraham le tomó 25 años, a José le tomó 13 años ver la promesa del Señor cumpliéndose en su vida, si nosotros tomamos un poquito más de tiempo,
debemos ser muy pacientes con lo que el Señor haga con nosotros. A veces esperamos de que nuestro esposo o nuestra esposa cambie de la noche a la mañana. Quiero que de una vez sea un nuevo hombre, que Dios lo cambie en su carácter. Y no es así, y te desesperas. Y quieres abandonar de una vez todo lo que has empezado a esperar. ¿Se imaginan a Abraham? Un año esperando que el Señor cumpla su promesa. Ya es un año que el Señor no me cumple, que yo voy a tener hijos. Le voy a esperar un año más. Si no cumple un año más, yo me retiro. Y ya no le creo. Pasaba el segundo año y Abraham seguía esperando. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el 10º, y el 15 años, y 20 años. Y después de 25 años, Abraham le seguía creyéndole al Señor y le fue contado por justicia y recibió la promesa. Yo creo que José, cualquiera de nosotros, se desesperaría. Si estás ahí con tu túnica de colores, estás cómodo con tu familia y de pronto te venden como esclavo, ya no tienes tu túnica de colores, ahora eres un esclavo más. No tienes ni propiedad, no tienes ni derechos, no tienes nada. Y estando en la casa de Potifar te desesperarías. Pero José muestra de que aún siendo esclavo, le puedes seguir confiándole al Señor. Aún sin tener nada, puedes seguir confiándole al Señor. Tú dices, pero pastor, todavía no tengo nada, ni trabajo, ni estudios, ni mi carrera ha acabado. ¿Cómo voy a poder ver las promesas del Señor? Oye, José no tenía nada, de nada, ni siquiera tenía su propiedad, ni él mismo se valía. Él lo único que tenía era al Señor y nada más. Y le creyó al Señor y Dios lo prosperó. Entonces, sé paciente, querido hermano. Somos jóvenes, yo sé que los jóvenes nos desesperamos bien rápido. Yo creo que ya no soy tan joven porque ya no me desespero mucho. Pero sí recuerdo que cuando era mucho más joven me desesperaba. Quería las cosas que sucedan ya, que de una vez el grupo de discipulado empiece, que de una vez los cultos crezcan, que de una vez aprenda todos los conocimientos. ¿Por qué tengo que esperar 5 años para acabar mi carrera? Pero creo que conforme vas avanzando en la edad, te haces un poquito más paciente. Deberías hacerte más paciente, eso es un símbolo de madurez. Por si acaso, si alguno de ustedes, queridos hermanos, matrimonios, esposos, esposas, se desesperan para que ocurran los cambios de una vez, es un indicador de que nos falta madurar un poquito más, tanto en la fe y tanto también en nuestro carácter. Un indicador de que estás alcanzando un nivel de madurez importante es ser paciente con los procesos de los demás, con tus propios procesos, con los procesos dentro de la iglesia y no esperar a que ocurra todo de manera instantánea. ¿Han visto cómo los niños se desesperan cuando tú les vas a servir un plato de comida? Yo lo veo constantemente con mis pequeños. Si a veces tenemos que compartir y tenemos que dividir un pollito, tenemos que dividir un plato de comida entre los dos, ya pues yo quiero que me sirvan de una vez. Tranquilo, hijito, te vamos a servir, pero de una vez, y empiezan a desesperarse. Es un indicador de que todavía nos falta un poquito de madurez, pero un adulto puede seguir conversando y esperar a que el plato esté ahí y cuando estés listo vas a poder comerlo. Pero no te desesperes. ¿Qué promesas el Señor nos ha hecho para nuestra vida? ¿Cuántos años ya han pasado? ¿Qué promesas estás esperando que se cumpla para con tus hijos, para con tu esposo? ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Y hay un personaje más en el Nuevo Testamento que igual está así con años, muy interesante. Esto se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas se encuentra en el Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 15 en adelante. El apóstol Pablo es uno de los personajes muy importantes dentro de la iglesia cristiana, por si acaso. Pablo va a escribir muchos libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es el quien va a predicar al público gentil, va a llegar a diferentes iglesias, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, las cartas de Filemón, Timoteo, son cartas del apóstol Pablo, son iglesias que él ha establecido. Pablo es un gran misionero, alguien muy reconocido en esa época y para nuestra época también es un apóstol bien reconocido. Pero Pablo también esperó sus años. Aquellos que tal vez estamos esperando para ejercer un ministerio, para empezar a predicar, para ser líderes en algún ministerio, seamos pacientes. Miren que el apóstol Pablo, cuando empezó su liderazgo, él ya era un fariseo, era un maestro por si acaso. Pero cuando llegó a la iglesia, camino a Damasco,
el Señor se lo encuentra. Esto es bien bonito la historia de Pablo, porque Pablo quiere perseguir a los cristianos, quiere matar a los cristianos. Y camino a Damasco, mientras Pablo está cabalgando, se le atraviesa una gran luz, queda cegado, la luz le habla y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿a quién estás persiguiendo? Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, Pablo, es dar golpes contra el aguijón. Y Pablo queda cegado. Jesús le va a dar ciertas instrucciones, le va a decir: anda a la casa de Ananías, ahí te van a curar, vas a recuperar la vista. Y desde que Pablo empieza en la iglesia, acepta a Cristo, aquí nos relata en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Miren este detalle bien bonito de Pablo. Pablo no creía que el Señor le llamó en Damasco, por si acaso. Pablo creía que Dios desde el vientre de su madre ya lo había apartado. Y esto es algo bien bonito para todos. ¿Tú crees que ahora que eres líder, que ahora que eres alguien que enseña, o alguien que predica, o alguien que está con familia, o alguien que está tomando liderazgo sobre algún grupo, sobre algún ministerio, tu liderazgo empezó desde el día en el cual te han nombrado, desde el día en el cual te han elegido? Para Pablo no es así. Para Pablo es: desde el vientre de mi madre el Señor ya me ha elegido para este cargo. Y eso es algo muy hermoso, porque es algo que nos da consuelo a nosotros de que esto que estamos haciendo no es casualidad, de que es algo que el Señor ya lo ha premeditado, que lo ha establecido para cada uno de nosotros. Pablo lo dice así: desde el vientre de mi madre me apartó y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Y aquí describe: no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo camino a Damasco, fui llamado evidentemente por el Señor, pero no fui inmediatamente para ir donde la iglesia. Esperé 3 años. Me quedé, un rato fui a Arabia, otra vez volví a Damasco y esperé 3 años para ir recién donde los apóstoles, y especialmente con Pedro, con quien estuve conversando 15 días. Y continúa. Dice versículo 18: y permanecí con él 15 días. Versículo 19, Gálatas 1:19. Pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino que Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo que asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llamado también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no coser o haber cosido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Les explico. Pablo está diciendo, queridos hermanos, de que dice: yo acepté a Cristo, me llamó en el desierto, pero no fui. Me quedé 3 años, recién subí a Jerusalén para hablar con Pedro, otra vez volví para estar un poquito descansando. Después de 14 años, una vez más subí a Jerusalén con Bernabé. Y es ahí donde va a recibir el llamado que vemos en Hechos, cuando dicen: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Y empiezan sus viajes misioneros. 14 años para ejercer su ministerio. 14 años para prepararse. 14 años en el cual él mismo dice: la gente de vista ni siquiera me conocía, no sabían ni quién era yo, no sabían si yo era un predicador, decían y me miraban: creo que en otro tiempo es el que perseguía, ¿verdad? Sí, creo que él nos perseguía, ahora está predicando el evangelio. Mirá qué cosas son. Aquellos que tal vez tienen el llamado de la predicación, de pastorear, de evangelizar, y pensamos y decimos: a mí nadie me hace caso, nadie le importa lo que yo estoy haciendo. Paciencia.
Uno, no digamos eso. El Señor está viendo todo lo que tú estás haciendo. El Señor está viendo el ministerio que estás llevando. Y así como Pablo y la gente puede decir de ti, ¿quién será este, no? ¿Quién lo conocerá? Dicen que es alguien que persigue antes. Pero después de 14 años, todo el Asia sabía quién era el apóstol Pablo. Algunos incluso decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Ya se había hecho un nombre y no fue simplemente por capricho, sino porque el Señor lo había llevado hasta ese lugar. ¿Cuánto tiempo tú estás dispuesto a esperar los procesos del Señor que pueda hacer en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en lo que el Señor te ha prometido? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? ¿Estás esperando lo suficiente? ¿Te estás desesperando porque ya han pasado un año y hasta ahora no ves resultados? No acuse de la noche de la mañana. Incluso la concepción, cuando un niño va a estar en gestación, pasan 9 meses. Hay animales como los elefantes que pasan más de 2 años en gestación. Todo tiene un proceso en el cual nosotros tenemos que aprender a ser pacientes para que llegue a concebirse. Yo sé que dentro de la iglesia vamos pasando diferentes procesos y no tenemos que desesperarnos. Tenemos que ser pacientes para que el Señor cumpla su promesa y nos ayude a ver, así como Abraham, aunque sea en la ancianidad, cómo se cumple la promesa que el Señor ha establecido. Pero no te desesperes si ahora tal vez tus hijos no están presentes, o si tu esposo o tu esposa todavía no está presente. Sigue perseverando como Abraham, sigue perseverando como José, sigue perseverando como el apóstol Pablo. No te desanimes si alguien dice como del apóstol Pablo, ¿quién será él, no? Tú sigue predicando, tú sigue enseñando, tú sigue preparándote hasta que en el momento preciso el Señor diga, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he preparado y te envíe a las misiones, te envíe a las naciones, te envíe a predicar. ¿Cuántos de nosotros ya hemos abandonado la promesa que el Señor nos ha hecho? ¿Cuántos de ustedes ya han pasado un par de meses? Ya has empezado, si al principio cuando tú has creído al Señor, empezabas a orar, a ayunar, a escuchar la palabra, a escuchar alabanzas, a escuchar predicaciones, estabas cosiendo esa cadera. Y ahora que han pasado unos cuantos meses, unos cuantos años, ahora tú ya no ni quieres orar. Cuando te acuerdas de unas, cuando te acuerdas empiezas a buscar las escrituras. Sé paciente. La palabra de Dios dice, mas los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. No puedes abandonar el proceso que el Señor ha empezado en tu familia, solamente porque han pasado unos cuantos meses y no ves resultados. No puedes esperar un poco que el proceso que el Señor ha empezado en ti, porque dice el Señor, el que ha empezado la obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de su vida. No puedes esperar un poco en que el Señor complete el proceso en tu vida hasta que pueda alcanzar y puedas estar a la medida y a la estatura de ese ser perfecto que es en Cristo Jesús. ¿Por qué abandonar la carrera? ¿Por qué abandonar si han pasado unos cuantos años? Si Pablo no abandonó después de 14, si José estando en la cárcel estuvo esperando 13 años hasta ver el milagro, si Abraham en el desierto estuvo 25 años esperando la promesa del Señor, y no son los únicos personajes, hay muchos personajes que han tenido que esperar procesos para que el Señor establezca su promesa que había establecido para cada uno de ellos. Hermano, de eso se trata la vida cristiana. No son de cosas instantáneas. No significa que en el día en el cual nosotros entregamos nuestra vida al Señor y el Señor de manera instantánea, ahora todo ya está bien. ¿A cuántos nos ha pasado, mis hermanos, años que hemos establecido, quién sabe, batallando con un hábito, con algún pecado, batallando, quién sabe, con nuestro carácter? ¿Cuántos han pasado muchos años esperando que sus hijos se congreguen y cuando ya eran ancianos vieron cómo sus hijos llegaron y ministraron y empezaban a alabar? ¿Por qué desesperarnos si recién han pasado unos cuantos meses o años hasta alcanzar las promesas del Señor? Muchos negocios no llegan a prevalecer porque se desesperan, esperando a que existan ganancias al instante. Y la mayoría de los negocios no son así. La mayoría de los trabajos no son así. Esperan siempre un tiempo de proceso. Así que si alguno de nosotros en algún instante o en este tiempo o en esta semana
ha estado con la disposición de abandonar aquello por lo cual el Señor te ha llamado, aquello por lo cual el Señor te ha hablado. Y si realmente te ha hablado, entonces créele con firmeza. Porque si Abraham recibió el llamado en el desierto, él podía empezar a dudar y decir, ¿y si no me llamó? Pero si realmente te llamó, si realmente te habló el Señor, créele sus promesas y espera que el Señor la cumpla contigo, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y veas cómo el Señor se haga grande dentro de tu familia. Confía en el Señor plenamente, espera sus promesas y haz que el Señor se cumpla dentro de tu vida. Así que el día de hoy, aquellos que estamos buscando y tratando de encontrar las promesas del Señor, vamos a creerle con todo el corazón, con paciencia, para que el Señor se engrandezca. ¿Cuántos quieren orar el día de hoy y pedirle al Señor que cumpla sus promesas en medio de su pueblo? Si pasan 10 años, si pasan 20 años, nosotros seguiremos confiándole al Señor. Vamos a orar el día de hoy, queridos hermanos. Si hay promesas que tal vez ha tardado, dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, sino la cumple. Hay una hermosa promesa que el Señor ha hecho para toda la iglesia, que Él viene pronto. Esa es la promesa que nosotros esperamos como iglesia. Lo secundario es lo material, lo secundario muchas veces es nuestra salud, pero la promesa del Señor no tarda, la promesa del Señor se cumple. Y si el Señor te ha prometido bienestar, salud, si el Señor te ha prometido prosperidad, si el Señor te ha prometido que tus hijos van a llegar a casa, si el Señor te ha prometido que tu familia va a llegar a casa, mira que el Señor no está tardando su promesa, simplemente está trabajando en tu carácter. Vamos a creerle al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy me enseñas